Bueno, Elena, me gustaría primero que comenzáramos con unos par de comentarios de tu parte sobre cómo son las operaciones de Google para América Latina, qué proyectos tienen. Primero te doy un poco el panorama de cómo estamos en América Claro, Latina. Estamos en básicamente los países que cubren más o menos 70% de la población en América Latina. Esos son Brasil, luego me voy a hablar geográficamente, Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, obviamente, y tenemos una pequeña oficina en Miami que nos da apoyo a las operaciones en América Latina. Nuestro objetivo, la verdad, es ayudar a expandir todo lo que es la misión de Google en la región. Recuerdo, nosotros tenemos aquí más operaciones de ventas y de apoyo a ventas, con excepción de Chile, donde tenemos un data center, que es un data center como parte de todos los data centers globales. Entonces llevamos casi 15 años, la primera oficina fue Brasil, luego se abrió casi simultáneamente México y Argentina, y luego entre el 2011 y 2012 se abrieron Chile, Colombia, Perú y Miami. Con eso cubrimos toda la región, no es que no la cubramos, sí, cubrimos a las pymes desde diferentes hubs en Argentina, en México, y a las compañías más grandes con una presencia mucho más cercana geográficamente, que hoy con el COVID pues es un poquito diferente, ¿no? Pero eso es. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente, Google tiene la belleza de lanzar todos los productos globales. Entonces lo que nosotros hacemos es garantizar que ellos están adecuados a las necesidades, el lenguaje, y que y que solucionan los mismos problemas para los latinoamericanos. Entonces ese es nuestro trabajo. en medio de pues, esta situación de la pandemia, del COVID, eh, ¿cómo ha trabajado Google para poder acercar a las personas a través de este tipo de plataformas de video? ¿Qué otros proyectos ha lanzado para facilitar el día a día? Y sobre todo, ¿cómo se ha involucrado en medio de esta pandemia en esta conexión con las personas? Gracias a la tecnología, Google puede ayudar poniendo muchas cosas a disposición de los usuarios, y voy a ser muy concreta, ¿no? Yo quiero recordar un poco la misión de Google, que es, y la voy a hacer en mi español, ¿no? Agarrar toda la información que existe en el mundo y ponerla de una manera fácilmente accesible, ¿no? Y en eso todas nuestras plataformas, y ahora voy a hablar de eso, juegan un papel importante, ¿no? Entonces, más con la pandemia, creo que lo más importante es asumir el compromiso de promover la información veraz y confiable. ¿Qué quieres? Quieres que los usuarios, cuando busquen, encuentren información verídica. Un ejemplo muy claro es en el buscador, que todos vamos al buscador. Estamos proveyendo una experiencia en donde la gente va a tener acceso, o la tiene desde el momento de la pandemia, a todas las noticias relacionadas a COVID-19, para que sepan los síntomas, cuáles son los consejos para prevenirse, etcétera, etcétera, de fuentes fidedignas, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o las agencias o las autoridades sanitarias en cada uno de sus países. Eso es un ejemplo. El segundo ejemplo, la plataforma tan linda de video que tenemos, que es YouTube. En ellas generamos unos paneles de información que no es nada más que información que viene empaquetada de la Organización Mundial de la Salud, que aparece cuando buscas en el buscador de YouTube, ¿no? Y toda la estantería de noticias relacionadas a COVID-19 para resaltar en la página de YouTube. Particularmente, donamos esto a nivel global, 6.5 millones de dólares a organizaciones que verifiquen hechos y datos. Eso se llama en inglés fact check, ¿no? Hay una iniciativa que se llama Latam Chequea, que básicamente resalta el trabajo de 21 organizaciones para verificación de hechos en 15 países de habla hispana. Y otra cosa que nos deja muy intrigados es esta pandemia, fuera de la afección que nos da a la salud y las tristes casos de muertes y similares y de óbitos. Lo que nos va a dejar es un golpe económico muy fuerte a todos los países. Entonces, ¿cómo Google puede ayudar en ese aspecto?
Y ahí, si tú ves, hace un mes aproximadamente, Sundar hizo el anuncio de un aporte global de aproximadamente 800 millones de dólares destinado a apoyar las pymes, las organizaciones de salud, gobiernos, trabajadores de salud que están en primera línea. Pusimos a disposición gratuita de todo el mundo herramientas como Google Meet, que es la que estamos usando en este momento para podernos conectar, el Google Classroom, que es la aula de clase, ¿no? Una plataforma para el uso escolar, y lanzamos algo que se llama Teach from Home, que es como un hub en donde está, en compañía con la UNESCO, un sitio para que todos los docentes de América Latina y el mundo se puedan beneficiar. Y finalmente tenemos el sitio Aprende desde casa, que es un contenido para que todo el mundo pueda estar conectado, para que las familias llegan, y bueno, también hay parte de eso para las pymes, en donde cómo las pymes se pueden beneficiar de diferentes contenidos para mantenerse en contacto y similares. Y hemos hecho muchísimas cosas relacionadas con eso alrededor de una iniciativa que se llama Crece con Google, en donde la verdad damos muchísimos webinars y apoyo para que las pymes puedan empoderarse con la tecnología y las herramientas colaborativas de Google para que puedan continuar operando. Entonces, muchísimas cosas que estamos haciendo y bueno, que esperamos colocar un buen grano de arena muy grande para la restauración económica de la región. Ahora bien, ¿tú cómo podrías calificar todas estas medidas que están haciendo a favor de las pymes en medio de esta pandemia? ¿Y tú consideras que este grano de arena tan grande que ustedes están poniendo, podemos ver esos resultados, o ustedes cómo pueden medir esos resultados de esas acciones que ustedes están tomando, sobre todo en el tema de las pymes, en el mediano o largo plazo? Si nosotros vemos los números de América Latina desde hace yo casi 15 años que me unió a Google, vimos que la penetración de Internet de banda ancha no era muy buena hace 15 años. Hoy podemos decir que casi el 60% de la población de América Latina está conectada. Pero cuando vamos a ver qué es lo que hace esa gente, y ahora te voy a responder, porque voy por ahí para responderse la parte de pymes, qué es lo que hace la gente cuando está conectada. No necesariamente, hay un índice que se llama el índice de resiliencia de la CAF, que mide básicamente el uso particular del Internet. ¿Será que están haciendo e-commerce? ¿Qué particularmente están haciendo? Bajando aplicativos, etcétera. Da 30, aproximadamente 30 en América Latina, cuando es un índice que debería ser 100. Para los países de la OECD es más o menos 50%. Entonces, cuando te preguntas, y siempre hemos dicho eso, cuando ves qué es lo que está faltando, es la falta de habilidades digitales, ¿no? Entonces, por un lado, el usuario no sabe usarla muy bien, y por otro lado, las empresas tampoco, ¿no? Ni grandes ni pequeñas, es decir, sacarle el máximo provecho, ¿no? No es una cuestión de dinero. Lo lindo de la Internet es que es algo democrático, todo está ahí gratuito, es una cuestión de experimentar. Entonces, medir el impacto, yo te diría que todavía va a tomar un tiempo, pero sí tenemos algunos reportes que podemos compartir de impacto económico. Pero ¿qué pasa cuando en regiones como en Centroamérica la penetración es tan baja, que no hay un punto de comparación versus México o versus países más grandes o economías más grandes como la brasileña? Ahí, ¿cómo tienen que ser los esfuerzos, digamos, del sector privado con los gobiernos para estas medidas o estas iniciativas tan pequeñas poder hacerlas escalables y que tengan realmente un beneficio y un impacto importante para estas comunidades y países? Es una buena pregunta. Hemos visto modelos de colaboración pública-privada en donde cabe a los gobiernos y a las empresas privadas también asociarse y buscar cómo solucionar el problema, ¿no? Porque hoy estamos viendo que las compañías digitalizadas son las que están sobreviviendo. Yo te voy a dar un ejemplo. La semana pasada hablaba para el Perú y les decía, las búsquedas en el Perú, después de que se empezó a levantar lo que se llamaba el lockdown, ¿no? O el encerramiento, de pollo a la brasa aumentaron muchísimo en el buscador de Google. ¿Cuántas empresas pudieron verdaderamente aprovecharse de eso? Entonces, al final, esto es un sistema que fluye, ¿cierto? Económico que fluye, un ecosistema que el uno alimenta al otro. Entonces, cabe a todos
que estemos mejor conectados, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega Google en la vida de los latinoamericanos, Adriana? No se aleja a la visión nuestra, que es organizar la información que existe en el mundo y hacerla fácilmente accesible, y te voy a hablar de diferentes maneras, ¿no? Nuestros teléfonos Android, ¿qué te hacen? Te aproximan, te conectan. Eso es, Sí. en parte, parte de esa visión, o esa visión de Google. YouTube te está dando información relevante. Tú vas y buscas un video porque quieres hacer gimnasia hoy, que es lo que estamos viendo, la gente está haciendo mucha actividad física en casa. Entonces es información relevante que me la muestran de la manera como yo quiero, cuando yo quiero. Entonces para el usuario, para los usuarios en América Latina, resuelve problemas grandes, pequeños y medianos, ¿no? Entonces uno es el problema pequeño que yo tengo de ir de un lugar a otro. Dirías, bueno, en el COVID no necesitas ir de un lugar a otro, pero sí me gustaría saber qué tiendas en la Ciudad de México están abiertas y están entregando y en qué horarios. Yo voy y busco en Google, me aparece en Google Maps la tienda X y me dice horarios, tal y tal y tal, estamos atendiendo. Es importantísimo que Google es la plataforma, pero que esa empresa, grande o mediana o pequeña, ponga esa información para que la gente pueda saber qué está pasando con la empresa. Sí, estamos entregando y tenemos filas para entregar, ¿no? Intenciones de los usuarios, ¿no? Como por ejemplo hacerle preguntas al buscador sobre COVID. ¿Qué más importante que decirle, mira, esto es lo que está pasando en tu área? ¿No? Darle información de la Organización Mundial de la Salud, o cosas mucho más, digamos, de diversión, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, llego y voy a la misa los domingos en cualquier lugar del mundo a través de YouTube en vivo. Entonces, son pequeños ejemplos de las cosas que podemos hacer, ¿no? Ahora, yo te diría que en esto también hay otro pedazo del ecosistema que Google también interactúa y ayuda. Las empresas, ¿no? Ayudando a través de nuestros mecanismos publicitarios para que ellas estén cercanas a los usuarios. Los generadores de contenido, la gente que genera contenido en YouTube, que pone sus contenidos en YouTube, ¿no? Los generadores de contenidos de los websites, ¿no? Que pone sus contenidos como ustedes, por ejemplo, que los encuentren, que el usuario encuentre información relevante en el momento correcto. ¿Cómo Google trabaja en el cuidado de este tipo de contenidos? ¿Cómo cuida los contenidos que se presentan dentro del buscador, en YouTube? ¿Cómo es que hacen ustedes ese fact-check de la información? Hay muchísimas maneras, pero te diría, es un algoritmo. Nuestro algoritmo básicamente busca esa información relevante y la trae. Y hay unas políticas muy estrictas de lo que se puede y no se puede mostrar, de tal manera de que estemos en línea con las leyes de cada país, ¿no? Y con la privacidad de la gente, ¿no? Y la privacidad es el tesoro, digamos, que no se discute y el cual vamos a velar siempre en nuestras plataformas. De resto, el contenido, la verdad, es un algoritmo que él mismo se va alimentando porque la gente lo encuentre o no relevante, ¿no? Y cuando es un contenido que no es apto, por ejemplo, que es violento o algo así, el algoritmo también lo flaguea y además las personas también lo pueden flaguear, ¿no? Entonces, cada vez más esto a través del Machine Learning y del Artificial Intelligence se ha aprimorado de tal manera que hoy el contenido básicamente es, en la medida de lo posible, lo más limpio posible y lo más relevante para el usuario. ¿Cómo es el proceso de creación de decir, mira, vamos a hacer un taller o vamos a hacer un diplomado acerca de, no sé, de revisar las noticias fake news o en desarrollo de habilidades? ¿Cómo es que ustedes plantean estos diplomados o talleres de capacidades humanas? ¿Qué es lo que ustedes toman en cuenta para poder llevar estos a cabo? Mucho lo vemos es por la necesidad de nuestros equipos en los países, que son el termómetro de la gran necesidad que existe. Entonces nosotros trabajamos con agencias de publicidad, trabajamos también con
con entidades que aglomeran las pymes y ellos nos dan esa información de decir, ok, las pymes necesitan más información de cómo, por ejemplo, poner su presencia online, cómo que ellos crean un website, luego cómo lo hacen conocer, cuáles son las mejores prácticas para tener un website que la gente lo encuentre, ¿no? Alguien quiere crear una persona que tiene muy lindo contenido, que toca guitarra y dice, yo quiero poner esto a disposición de la gente, ¿cómo lo hago? Entonces, esas diferentes, digamos, nuestros oídos en el mercado son nuestros equipos y nuestros partners en los equipos nos llevan a definir esos diferentes currículos que son muy fluidos. Tenemos inclusive, por ejemplo, una para pymes que se llama Primer o Primer, que es una app gratuita que te da básicamente desde el momento cero en adelante qué es lo que debes saber, qué es lo que debes tener de habilidades digitales para poder tener un contenido en la web y ser una pyme exitosa. También hay otro que se llama Actívate, que tiene, digamos, toda la jornada desde el momento cero y cómo generar una buena experiencia online y similares. Entonces sí, son esos oídos, te diría yo, y las grandes asociaciones de pymes o estudiantes que nos van dando ese feedback y nosotros vamos lanzando y vamos viendo cuál es el nivel de interacción con esos cursos, o si los hacemos en vivo, o si los hacemos por webinar y similar, y ese feedback nos va haciendo cada vez que aprimoremos el contenido. ¿Cuál es tu pensamiento o cuál es tu opinión de que cada vez haya más mujeres en grandes empresas, pero sobre todo en empresas tecnológicas? O sea, como tú que te encuentras en Google, o otro ejemplo que tenemos en Centroamérica es la Country Manager de Intel, que es también costarricense. ¿Cómo es que cada vez las mujeres ganan más espacios en posiciones tan estratégicas e importantes dentro de este tipo de empresas? Yo creo muchísimo en la diversidad de género, en la diversidad en general, porque creo, y también lo hemos visto en Google, que tener una base de empleados diversos nos ayuda a generar productos para todo el mundo, ¿no? Sin embargo, creo que todavía hay una brecha muy grande de género en el área tecnológica y en América Latina todavía muchísimo. Yo me acuerdo que hace como unos 8 años empezamos a leer los reportes de McKinsey que decían la diversidad genera valor económico. El último reporte, lo voy a buscar aquí porque me acuerdo que lo dice, mira, McKinsey descubrió que se podrían agregar 12 billones al Producto Interno Bruto Mundial para 2025 si se promueve la igualdad de género. Yo creo que la diversidad trae nuevas ideas, pensamientos desafiantes, ¿no? Y hace con que florezcan muchísimas mejores y diversas oportunidades para la gente. Pero todavía yo te diría que es difícil ver esa equidad en las empresas a nivel de liderazgo, a nivel de consejos de empresas. Es todavía mínima la representación, dependiendo de la industria puede cambiar. Pero si tú la ves hoy está más o menos 30-70, entonces necesitamos muchísimas más mujeres. Y ahí tenemos que hacer una labor de dar ejemplo, empoderar a las chicas. Nosotros tenemos particularmente varias iniciativas en Google. Una de ellas se llama Women at Google, Mujeres en Google, que fue creada hace más de 10 años, que está a través de todos los países y tiene 3 pilares. Uno es muy importante, que es el de desarrollo de carrera, otro es de conectar a las mujeres con otras mujeres o con hombres para que se impulsen sus carreras también, y la otra es de outreach, que es ir un poco a pasar esos aprendizajes e inquietudes de diversidad también para el mercado o los países donde estamos, ¿no? Dentro de lo que yo te decía, Crece con Google, tenemos un capítulo también muy lindo que se dedica solo a mujeres, que se llama I Am Remarkable en inglés, y ha sido muy bonito ver la adopción y la participación de la gente. El último que me acuerdo fue en Medellín, hubo 800 personas todo un día básicamente en ese curso, ¿no? Entonces te digo, todavía hay mucho por hacer.
todo empieza desde las escuelas, ¿no? Necesitamos más mujeres también en el área, en las áreas STEM, ¿no? En ingeniería, en ciencias, en matemáticas, y creo que hay que impulsionar también a nuestras hijas a que empiecen a ver los beneficios de la diversidad también en el trabajo.